Creo que lo más importante al momento de descubrir una enfermedad es hacerte consciente, y eso fue lo que cambió en mi vida. Aunque no tuviese el monitor, ya yo estoy consciente de mi cuerpo. Creo que eso fue lo que más cambió, no vivir la vida por vivirla, no alimentarme por alimentarme, sino conocerme un poco más a mí misma. O sea, si no tienes reservas de energías por medio de la alimentación, pues vas a utilizar... Pausa. Sí. Vas a salir en video, vas a salir en video. También le vamos a regalar ese a él, entonces, ya. Y te vas a enfocar en la entrevista, mi amor. Tenemos un entretenimiento adicional. Se hace más natural. El café se hace más bonito. Mi nombre es Claudia Villarreal y esa es mi historia. ¿Cómo se llama específicamente el tipo de diabetes que tienes y en qué se diferencia de la tipo 1 y de la tipo 2? Mi diabetes tipo LADA, diabetes latente en el adulto joven, es autoinmune. Se desarrolla generalmente en personas de 30 y el resto de años. Para poder entender, solamente un 5% de los diabéticos tienen este tipo de diabetes. Es un mix entre diabetes 1 y 2, porque te tenés que poner insulina a pesar de que no haya sido heredada. Muy interesante porque no es algo que yo podía entender, sino que tuve que mandar a hacer unos estudios a los Estados Unidos para ver el nivel de anticuerpos que había en mi cuerpo y por qué la insulina que yo producía no procesaba bien la glucosa. Así que esa es la diferencia. ¿Desde qué edad detectaste que tenías este tipo de diabetes? ¿Cómo lo detectaste? ¿Y cómo comenzaste a darle tratamiento? Yo donaba cada 6 meses sangre, así que siempre me mantenía en constantes estudios básicos para poder ser donadora de sangre, pero no entendíamos qué era lo que sucedía con mi cuerpo. Tenía sed todo el tiempo, estaba bajando de peso, aunque me haya alimentado muy bien, siempre he sido muy deportista, hasta que una noche pues sí tuve una hiperglucemia de 333 y allí fue donde en el hospital me hicieron análisis de hemoglobina glicosilada, donde ya yo estaba respondiendo con altas azúcares, por lo menos en ese lapso de 3 meses. No es fácil detectarlo, porque cuando tú tienes buenos hábitos y manejas una moderadas actividades, tú sientes que, bueno, te sentís súper bien. Pero cuando un episodio de estrés te lleva a un mareo, a ver lucecitas, ya como que te asustas un poco. Entonces yo lo que hice fue, fui al hospital, me hicieron mis análisis, me mandaron a hacer mis estudios a Estados Unidos para entender cómo estaban mis anticuerpos, porque yo tengo un tema tiroidal y ese sí es heredado. Recordemos que la insulina es una hormona y nuestro regulador, que es la tiroides, pues puede alterar cualquiera de todas esas hormonas. Yo produzco insulina todavía años después, ya yo tengo 37 años después todavía yo estoy produciendo insulina. Pero no procesa la glucosa. Entonces hay muchas personas que dicen, oye, me alimento súper bien, hago ejercicios, pero no entiendo por qué sufro de diabetes. Hay que hacerse análisis. Hay veces que no es tan normal como que herede una diabetes o consumo alimentos inadecuados y tengo falta de ejercicios, sino que es un tema totalmente hormonal como es mi diabetes. Como ya tú venías de una alimentación saludable, ¿qué cosas cambiaste? A mí me encanta la terminología balanceada. No es un tema de me la paso comiendo solo ensaladas, carnes, sino tengo una alimentación balanceada que incluye cada uno de los aspectos de los alimentos, la famosa pirámide, como la quieras poner de cabeza o no. Al final tienes que tener un balance en la alimentación. Muchas personas tienden a eliminar el carbohidrato de su vida y eso es muy maluco. O sea, si no tienes reservas de energías por medio de la alimentación, pues vas a utilizar... Pausa. Sí. Yo quería dar tu opinión. Claro, ¿qué pasa? Esa es la parte que más me apasiona, así que no se me va a ir el hilo. Mi amor, te ponemos allá lejos de nuevo, para que llegues hasta acá, ¿te parece? Vamos para allá. Aprovechemos.
Ok, iba por la parte que muchas personas Quitan los carbohidratos. eliminan los carbohidratos. Muchas personas eliminan los carbohidratos de su vida y no debe ser así. Para mí fue muy importante ir al nutricionista porque normalmente en la calle te dicen, oye, deja de comer pan, deja de comer pasta, pero no te dicen qué sí comer. Creo que ahí es como la base de poder tener un balance en tu vida, es acercarte a un especialista, un nutricionista que sí te va a ayudar. Y ojo, no todo tipo de carbohidrato va con una persona, entonces es adecuarlo y personalizarlo a ti. Antes de atenderte conmigo, ¿ya tú habías tenido algún tipo de orientación con un nutricionista o en ese momento solamente lo que leías? Lo que leía. Instagram es perfecto para educar. Ahora ya después entendí que es importantísimo comer carbohidratos justo antes de hacer algo de ejercicio, porque ¿qué sucedía? Yo tenía hiperglucemias por el carbohidrato y hipoglucemias muy profundas luego de hacer el ejercicio. Lógico, yo sé que para muchos lo será, pero en ese momento no lo era para mí, y es que estás haciendo un gasto calórico. Y cuando estás haciendo ejercicios de fuerza, necesitas ese push, esa energía que el carbohidrato te brinda para poder resistir mucho más tiempo cuando hacía ejercicio. La verdad es que para mí fue valiosísimo tener una dieta balanceada. Nos podríamos, si no te molesta, mostrar a las personas cómo el dispositivo que usas para controlar. Ah, claro que sí, no. Aquí. Este es. Explica un poquito de cómo funciona. Este dispositivo dura 15 días y él te monitorea cada 5 minutos, o sea, te monitorea todo el tiempo, las 24 horas del día, pero ves resultados cada 5 minutos. Eso para mí es primordial, porque muchas personas suelen utilizar el dispositivo de medición en ayunas y 3 veces al día postprandial. Postprandial es después de la comida, 2 horas. Y digo esto porque quizás no todo el mundo sabe lo que es postprandial. El postprandial es espérate 2 horas después de la comida y ve cuáles son los resultados. Ojo aquí, hay que asistir a un especialista, un endocrino, para que él te diga a ti cómo hacer los estudios. Porque cuando yo estuve embarazada, se me recomendó hacer el postprandial 1 hora después de la alimentación, porque nuestro cuerpo, al tener otro ser vivo, puede comportarse de una manera totalmente diferente a la de una persona que no está embarazada. Entonces, este dispositivo te monitorea cada 5 minutos, mientras estás durmiendo, te manda notificaciones a tu celular para saber cómo van, si tienes altas azúcares o no tienes altas azúcares. Y si no te manda ninguna alerta, tú te metes al app y ahí ves más o menos los comportamientos. Aparte, si tú no te haces la hemoglobina glicosilada cada 3 meses, él te hace un resumen de esa hemoglobina glicosilada. Entonces también es buenísimo por ese lado. Súper, o sea, eso sí te mantiene bien controlada. Entonces, supongo que eso hizo un poco más fácil tu embarazo y todo ese proceso. ¿Hay algo distinto o que tuviste que hacer distinto a una mujer que no tiene este tipo de diabetes durante tu embarazo? No. Todo fue controlado igual. Lo más bonito de todo es, y vuelvo y repito, hay una palabra que a mí me encanta y es disciplina. La disciplina logró el éxito de un buen embarazo. La disciplina en una buena alimentación, en hacer ejercicios, en descansar y en manejar el estrés, que como siempre he dicho es mental, lo puedes lograr. Me dice mi ginecólogo, no he tenido ninguna embarazada diabética que llegue a término. Tú vas a tener a tu hijo como a los 33 semanas, 36 semanas máximo. Y para mí eso fue un reto y recordé la importancia de la disciplina, tener una buena alimentación, ese balance de la vida en general. Logró que yo llegara a la semana número 40, exactita, sin ningún episodio de hiperglicemia, sin ninguna preeclampsia, sin nada de eso. Mi embarazo, a diferencia de muchas embarazadas, fue maravilloso. Yo no tuve síntomas de nada. Y estando diabética desde hace años atrás. ¿Qué tantas posibilidades hay de que tu bebé tenga posibilidad de heredar este tipo de condición? No hay posibilidades de que las heredes. Recordemos que no es hereditaria la diabetes es autoinmune, que da una respuesta a mi tema tiroidal. Le hicieron ya los exámenes. Por ahora, él sí nació con un azúcar un poco más baja, pero eso es natural porque
Y lo comento porque muchas embarazadas podrían asustarse cuando le dicen, tu bebé nació con un azúcar de 36. Es totalmente normal, más que todo porque tú no consumiste alimentos horas previas al parto. Entonces probablemente ustedes están con un azúcar un poco más baja, tanto tú como el bebé. Pero las probabilidades son muy bajas. Eso me lleva a decir que no podemos tenerle miedo a alimentar balanceadamente al niño. Hay que alimentarlo normal con sus carbohidratos, con sus proteínas, con sus vegetales, con todo lo que se le permita de acuerdo a la edad. Fuera de la alimentación, ¿tú utilizas algún suplemento? Solamente sigo utilizando las vitaminas prenatales, que son importantes porque estoy en lactancia todavía. Claro. Yo no sé si tú supiste, pero yo vengo de A veces creemos que hacemos las cosas perfectas. No quiero desmeritar los tipos de dietas que hay, pero yo era keto. Entonces yo era como que bajo carbohidrato, bajo todo. Y me hice consciente de que mi tipo de diabetes requiere un poquito más de carbohidratos de lo que yo realmente estaba consumiendo para poder tener energía. Por eso era que no engordaba. Si algo cambió en mi vida es ser mucho más consciente de mí, de mi cuerpo, entender cómo funcionan las hiperglicemias y las hipoglucemias, que son sumamente peligrosas, y más si estás durmiendo. Estudiar mucho más, entenderte mucho más. ¿Qué mensaje le darías a las personas con condiciones crónicas raras como la tuya? Tener una enfermedad rara es bien difícil. Creo que lo primero es que tengas mucha paciencia. Ten mucha paciencia, entiéndete, porque al final no hay nadie que pueda comprender por qué tienes episodios de hiperglicemia, por qué te sientes tan agotado como te sientes, porque por más que duermes sientes que vuelves y recaes en ese cansancio eterno. Date mucho amor, porque creo que el tener mucha paciencia va correlacionado con mucho autocompasión, mucho autoamor, mucho entendimiento, y vas a superar rápidamente la situación. Pero sí es importante acompañarte de especialistas porque no tienes la verdad absoluta. Yo personalmente, que creía que todo lo sabía, me decía, ¿sabes qué? Estos doctores no saben nada. Y después me di cuenta que sí es importante tener a un nutricionista cuando es una diabetes rara, que no es fácil de entender, y menos en un país de Panamá que solamente te ponen como diabetes 1 o diabetes 2 y sientes que te dan un montón de pastillas, un montón de insulinas y diferentes tipos. Puedes entrar en esa desesperación. Así que para ti te lo digo, paciencia, amor, disciplina, es el consejo que te puedo dar. el calzón no tiene